Hola, bienvenidas y bienvenidos a el siguiente bloque de las PECon Charlas del primer día. Espero que lo estén pasando muy bien. No le quiero robar más tiempo a nuestro siguiente speaker. Tuvimos un par de problemas técnicos, pero gracias por la paciencia. Y bueno, y sin más, démosle una ronda de aplausos a Riva Quiroga. Hola, muchas gracias. Como les decía, se fijan aquí hay una carita triste y es porque ya había un iframe de Particles.js que se veía muy bonito, pero como tuve que cambiar de computador, a veces este tipo de cosas pasan con la tecnología. Vivo en un barrio que no sé por qué la gente odia los PPT y uno va a la plaza y se encuentra estos grafitis que dicen no al PPT. Y a veces hacer presentaciones puede resultar complicado, sobre todo cuando tenemos que pensar en que tenemos que desarrollar el contenido, desarrollar el material de apoyo, y hay gente que a veces como deriva su ira respecto de eso en los muros de los espacios públicos. Quizá una de las cosas importantes a tener en cuenta es que una presentación no es un conjunto de slides, o sea, hacer las slides para una presentación no es la presentación. La presentación somos nosotros, las personas que estamos dando esa presentación, que estamos tratando de entregar un mensaje. Entonces siempre eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Las slides son un apoyo, pero el mensaje es lo que estamos entregando ahí. Y hay una herramienta, así como mi vecino o vecina odia los PPTs, hay una herramienta nueva que se llama Quarto, que se empezó a desarrollar hace 2 años más o menos, que es una herramienta de, como dice acá, un sistema de publicación científico y técnico que lo que nos permite hacer es desarrollar distintos tipos de formatos para publicación de contenido. Y básicamente responde a este paradigma del literate programming, esta idea que tenemos estos artefactos que unen código y texto, en que podemos tener el texto, por ejemplo, de las diapositivas o el texto de nuestro documento, y tener código que se ejecuta en combinación. Y básicamente Quarto lo que es Markdown, Markdown de Pandoc, que lo puedo utilizar en combinación con Python, con R, con Julia o con Observable. Entonces me permite hacer esta combinación de un formato conocido que tenemos como es Markdown con algún lenguaje de programación de nuestro interés, que puede ser, como les decía, Python, R, Julia, Observable o una mezcla, porque también podemos ocupar varios lenguajes de programación a la vez. Y una de las cosas interesantes que tiene es que nos permite distintos outputs, es decir, podemos trabajar en un archivo de Quarto y hacer que ese producto se vea como un HTML o como un PDF. Ahí podemos, si sabemos algo de LaTeX, por ejemplo, podemos utilizar todo ese conocimiento y ponerlo dentro de Quarto. O si no nos gusta LaTeX y no queremos verlo nunca más, pero queremos hacer PDF, podemos ocupar Types, que es otro lenguaje, o sea, otra herramienta de marcado que nos permite generar PDFs. Y también si trabajamos, por ejemplo, en una empresa en que les gusta que los documentos estén en formato docs o que estén, por ejemplo, en formato PPT, también podemos hacer que los documentos de Quarto se pasen a ese formato en particular. Entonces, ¿cómo se ve un documento de Quarto? Aquí, por ejemplo, hay una ilustración de esto. Tiene al principio un YAML, donde se definen ciertos parámetros básicos. Por ejemplo, aquí está el título del documento, en qué formato lo voy a querer. Aquí le estoy diciendo que quiero que sea en HTML y qué lenguaje de programación voy a utilizar. Podemos tener texto, y el texto nos permite hacer todas estas cosas, por ejemplo, de referencias cruzadas. Como vemos ahí donde dice figpolar, vamos a ver que yo puedo referirme dentro del texto a una figura que esté en alguna parte del documento. Y tenemos bloques de código. Por ejemplo, aquí tengo un bloque de código de Python al que le puedo agregar etiquetas, le puedo poner un caption si es que aquí se genera una figura. Y tengo nuestro código tradicional de Python ahí dentro. Y este archivo QMD, que es la extensión de los archivos Quarto, que se ve así, cuando, por ejemplo, yo lo ejecuto como HTML, se va a ver de esta manera. Y tiene distintas opciones de qué hacer con el código. Por ejemplo, le puedo decir que el código se muestre, que el código no se muestre y enfatizar solo los resultados, o dejar que esté la opción de que si yo quiero muestro el código o no para la persona que lo va a leer. Entonces me da una gran cantidad de opciones. Y para quienes trabajan con VS Code también tiene una extensión, entonces me permite, por ejemplo, estar trabajando con el documento, puedo ir ejecutando los bloques de código de manera interactiva, como lo hacemos con cualquier notebook, o le puedo poner renderear y me va a sacar el documento como un HTML completo. Y una de las cosas interesantes es que también podemos crear slides con esto. Y las podemos exportar como PPT, si es que trabajamos, por ejemplo, en un contexto donde nuestra empresa tiene una template. Nosotros le podemos decir que el contenido que yo desarrollo en Quarto me lo meta en el template de la empresa y va a quedar con los colores que la empresa necesita, la fuente tipográfica, etc. Lo puedo poner como PDF, pero también puedo utilizar HTML, que nos da muchísimas opciones. Y HTML básicamente lo que hace es que ocupa Reveal.js por detrás. Y lo que hacemos en Quarto en el fondo es utilizar eso para poder generar slides con ese formato. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en los minutos que quedan. Y básicamente vamos a como discutir 10 reglas, que no son reglas, pero le puse 10 reglas, para hacer buenas slides con Quarto y Python. Y aquí nos vamos a enfocar en cosas que podemos hacer con Quarto y en otras que son como sugerencias generales a tener en cuenta cuando hacemos una presentación.
La primera, y quizás la más importante, que las slides no son una ayuda a memoria para quien presenta, y tampoco son un handout que le vamos a dar a la audiencia para que tenga todo el contenido que vamos a revisar. Siempre tenemos que pensar que las slides no son para nosotros que estamos presentando, sino que son para quien está viendo la presentación. Entonces tienen que estar pensadas desde el punto de vista de la audiencia. Si nosotros necesitamos una ayuda a memoria, para eso existe la vista del moderador. O sea, perdón, la vista del presentador, que aquí, no sé si en este computador va a funcionar. También tiene esa opción cuarto. Yo le puedo pedir que tenga esta vista del moderador y lo que va a hacer es que me va a abrir otra ventana en mi navegador para mirar ahí. La puedo tener, por ejemplo, en la pantalla del lado y ver qué es lo que está viendo la gente, y aquí puedo ir explorando cuáles son, por ejemplo, las diapositivas que vienen antes o después. Y aquí, como no estoy en mi computador, Cristian, no sé cómo volver a la pestaña en que estaba antes. Ahí, perfecto, gracias. Ya, ¿cómo hicimos estas notas? Por ejemplo, esto que yo apreté, en mi caso, la tecla S y se abrió la vista del presentador. En nuestro documento de cuarto, cada slide se define con un header de nivel 1, igual como un título en el fondo. Cuarto va a entender que eso es una slide. Y tenemos esta opción que son estos bloques cercados que nos permite hacer pandoc, que en el fondo lo que va a hacer es crear un div en el HTML. Y hay una clase que es notes, y simplemente yo le digo eso, y todo lo que yo pongo dentro de este bloque, este fence block, lo que va a permitir es que eso se abra en la vista del presentador y no se muestre en la diapositiva final. Entonces yo puedo ir desarrollando mi texto y las diapositivas ahí mismo, y puedo tener ambas cosas a la vez. Entonces, si necesito una ayuda a memoria, puedo ocupar la vista del presentador, pero lo importante es que eso no se lo muestro a la gente le muestro solo la información que necesita. Entonces, como decíamos, las slides no son para quien presenta, sino que para quien atiende la presentación. Y tampoco son un handout, en el sentido de que yo no quiero que... A veces de repente uno se preocupa mucho en hacer un set de slides que cualquier persona pueda tomar esas slides y entender qué se habló en esa presentación. Pero eso hace que en cierta medida, primero nosotros nos volvamos prescindibles. Y cuando nosotros hacemos una presentación técnica, por ejemplo, en nuestro trabajo, necesitamos mostrar algo que hicimos en algún proyecto, ahí lo importante somos lo que nosotros sabemos respecto de ese proyecto, y las slides son un apoyo. Porque si las slides funcionan por sí solas, entonces, ¿para qué hicimos una presentación? Porque las podría haber mandado por correo y la gente hubiera entendido de qué se trataba. Pero sobre todo también porque la gente no vino a vernos leer en voz alta. Y una de las cosas que tenemos que evitar en las presentaciones es el efecto karaoke. Que en el fondo esto de que una presentación no puede ser una sesión de karaoke en que vemos cómo una persona lee lo que está en las diapositivas. Entonces, eso en primaria lo hacíamos como ejercicio, nos hacía leer en voz alta y practicar nuestra lectura, pero cuando hacemos una presentación a otras personas lo que queremos es tratar de comunicar un mensaje. Otro elemento importante a tener es incluir solo una idea por slide. A veces tenemos esta idea, alguien nos dice, no, haz una presentación que solo tenga 10 diapositivas. Y esta idea como de calcular la extensión de una presentación por la cantidad de diapositivas no tiene mucho sentido. Lo importante es que cada vez que yo miro una nueva slide, haya una sola idea que yo esté tratando de comunicar. ¿Y por qué es eso? Vamos a contar una cantidad de elementos en la imagen. Yo voy a mostrar una imagen, le voy a dejar un par de segundos, y ustedes traten de contar cuántas cosas hay ahí. ¿Sí? Quizás la mayoría lo logró ver y dijo, hay como 5 o 6 cosas. Ahí quizás algunas personas más hábiles espacialmente dirán, bueno, quizás hay 11. Hay 11. Y ahí quizás ya perdí a mucha gente y no van a saber que ahí hay una cantidad, hay 20 y tantas. ¿Alguien pudo contar ese? ¿Ahí? 24. ¿Por qué? Porque hay un orden. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando yo muestro una nueva slide, el mensaje tiene que ser comprensible rápidamente. Y hay dos formas de hacer eso. Una, que haya poca información y que la gente que estudia esto dice 3 segundos. En 3 segundos no debería saber de qué se trata esa diapositiva. Que haya poca información, o lo otro es que la información esté estructurada de tal manera que yo la pueda comprender rápidamente. Por ejemplo, el que habían 24 es el que más tenía, pero como tenía un orden en que yo decía, bueno, puedo multiplicar 4 por 6 y voy a saber cuántas hay, había más que en el anterior en que estaba desordenado y lo pude leer mejor, incluso si había más información, pero es porque había un orden lógico. Entonces lo importante siempre es pensar esto, si la gente puede comprender rápidamente el mensaje que tengo ahí. Entonces aquí siempre la opción va a ser, la más fácil es una slide, una idea. O sea, yo muestro una slide nueva y debería haber una sola cosa ahí que la gente tenga que comprender.
Y aquí lo importante es que menos es más, porque si yo pongo menos ideas en una slide, tengo más espacio, por ejemplo, para agrandar la fuente tipográfica y que la gente que está atrás entienda lo que yo estoy proyectando. Porque creo que todos alguna vez hemos experimentado eso, que alguien proyecta algo y la letra está tan pequeña que uno no ve qué es lo que pasa. El tercer punto importante es ayudar a la gente a enfocarse. Yo me distraigo mucho cuando hay varias cosas en el espacio. Y en general los programas de presentaciones nos dan opciones, por ejemplo, para mostrar una idea, mostrar una segunda idea y ir haciendo que la anterior, por ejemplo, se atenúe, para que yo sepa en cuál de todas estas cosas yo me estoy concentrando en ese momento. Y en el caso de Cuarto, trae varias clases ya definidas que me permiten hacer eso. Por ejemplo, lo que recién les mostré es esta clase que se llama Fragments, que tiene distintas opciones para cómo aparecen y cómo van desapareciendo. Aquí yo les mostré la que más me gusta a mí, que es esta idea como de que queda lo anterior, pero se pone como más atenuado. Entonces yo sé en qué parte voy, pero si me distraje también sé de qué se habló antes, por ejemplo. Y también hay opciones para hacer esto mismo con el código. Y esto es quizás lo que a mí me parece una de las como potenciales más importantes para trabajar con código cuando hacemos presentaciones. Es que, por ejemplo, cuando yo muestro un bloque de código, una cosa, si es harto código, eso es muy chileno decir harto, si hay mucho código, me va a mostrar lo que cabe en la diapositiva y yo después voy a poder hacerle scroll al resto. Entonces no tengo como que llenar la diapositiva de información. Si se fijan, este código se ve bastante grande y eso es porque, por ejemplo, yo creé una clase en CSS para que mi código se vea grande en todas las presentaciones, pero además de eso nos permite destacar el código. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy mostrando el código para hacer una tabla con una librería que se llama Great Tables. Entonces no me interesa destacar, por ejemplo, el código de importar pandas o de leer el CSV. Quizás aquí quiero hablar de esta función específica que es GT, la que nos permite crear la tabla. Y después quizás quiero referirme a la parte en que cambio los nombres de las columnas y después quiero ir quizás a lo que está al final del bloque de código, que es, no sé, la opción de cambiar la fuente tipográfica. Entonces, lo que me permite Cuarto es ir destacando solo las líneas de código de las cuales yo voy a hablar, porque a veces uno tiene que, no sé, tengo un bloque de código, no sé, tengo 80 líneas, pero en verdad el de lo que yo necesito hablar en la presentación es solo de 3. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, voy a tener todo el código, pero voy a destacar simplemente las partes que a mí me interesan. Y algo que también nos permite es ejecutar código en vivo con una extensión que se llama Cuarto Drop, que es básicamente esto de WebAssembly, Pyodide, incluirlo dentro de la slide. Esperemos que funcione. Aquí aquí está. Entonces aquí tengo una mini consola. Por ejemplo, ahora que estamos en Estados Unidos, a mí esto de las millas me tiene muy complicada, pero averigüé que creo que 1 kilómetro es 1.6 millas, algo así. Al revés. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara hacer como una conversión, no sé, puedo decir, no sé, 10, ¿dónde estará el asterisco en este computador? Bueno, vamos a hacer otra operación. Pero si se fijan, tengo aquí una consola. Entonces, si necesito mostrar algo, puedo ejecutar. Entonces, puedo pegar aquí un mini script de Python, le puedo poner run y se va a ejecutar en la consola. Y si tiene figuras, me las va a mostrar acá al lado. Entonces, puedo tener, sin salir de mi presentación, tengo como una mini consola de Python en la que puedo hacer una pequeña demostración si es que lo necesito. Y esto como que yo si le hago clic aquí, desaparece, y si le hago clic, vuelve a aparecer. También puedo elegir que hay una tecla que sea como el atajo para que me baje la consola cuando yo la necesite. Entonces, esta extensión se llama Cuarto Drop. Y eso también son cosas que nosotros activamos en el YAML. Le podemos decir que tenga la opción Drop, cuál es la herramienta que vamos a usar, Pyodide si lo voy a hacer con Python, si no puedo utilizar la opción para R, que también permitiría hacer esto. Incluso yo le puedo decir qué paquetes quiero que vengan precargados. Por ejemplo, yo podría querer hacer algo con Matplotlib que se puede agregar NumPy, que son los que Pyodide tiene como en su universo. No puedo llegar y decirle, no sé, una librería random, no, hay algunos que están definidos. Pero, por ejemplo, pensándolo para la gente que hace clases, puede tener, por ejemplo, Matplotlib o NumPy ahí y hacer alguna demostración dentro de la misma slide. Hay otra opción para ejecutar código que, si bien se puede ocupar en las slides, en general es mejor para un documento, que es esto que se llama Cuarto Live. Esperemos que funcionen. Y otra cosa que voy a demostrar en este mismo momento, esto es un enlace y lo voy a abrir dentro de la diapositiva. Entonces, si se fijan, se abre esta ventanita. Aquí yo tengo la opción de ir al navegador y que me lo abra como una ventana aparte, o aquí la puedo cerrar. Y aquí lo que está haciendo, se fijan, aquí dice que está descargando Pyodide, y esto es un documento, es la documentación de Cuarto Live. Aquí ya es un documento HTML, no es una presentación propiamente tal, pero si se fijan acá, ahí como lo vamos a agrandar.
no sé cómo agrandarlo, no voy a tocar este teclado que no es mío. Aquí le voy a poner, por ejemplo, que ejecute el código y ejecuta el código ahí. Entonces, para que me crean que lo ejecutó, voy a cambiar este número. Y voy a poner, no sé, 40. Y ahí lo ejecuta. Y esto lo está ejecutando, se ejecuta en el navegador. Entonces, esto también se podría hacer con las slides. Para esta presentación no lo hice porque había agregado estas cosas como más interactivas que acá no se ven. Pero eso también se puede hacer. O sea, yo puedo tener bloques de código que ejecuto en el momento. Entonces, aquí también hay como, para la gente que hace clase, hay un montón como de potencial pedagógico, porque incluso yo puedo configurar que si se equivoca en la respuesta, porque le dé un mensaje, o sea, hay todo como un área de cosas que se pueden hacer. El cuarto punto, mostrar el contenido en capas, es decir, no lanzarle a la gente toda la información, lo habíamos visto antes, pero también que hayan capas de profundidad de qué es lo que quiero mostrar. Y una de las cosas que nos permite hacer cuarto en slides es hacer paneles, tener unas pestañas. Por ejemplo, tener una pestaña donde tengo un contenido, una pestaña donde tengo otro contenido y otra que tiene algo extra. Y esto se puede hacer con esta clase que se llama Panel Tab Set, y simplemente cada panel lo defino con un header de segundo nivel, va a crear cada panel y adentro pongo el contenido que quiero. ¿Para qué caso es útil esto? Cuando tengo que hacer presentaciones que tienen audiencias que son muy diversas, a las que les interesan cosas diferentes. Quizás en lo primero que quiero que vean, por ejemplo, es un gráfico donde está como el resultado total, la visión global, pero quizás a alguien le interesa como algún número específico y yo puedo tener ahí mismo la tabla detrás, si es que alguien quiere el dato específico de la tabla, y después podemos volver a mirar la imagen, pero quizás a alguien le interesa el código, entonces también puedo tener el código ahí atrás por si acaso, por si alguien quiere discutirlo. Entonces, no sé, aquí por ejemplo puse el código de la tabla, pero imagínense que tienen que ejecutar algún modelo y alguien quiere ver algún parámetro específico que se ocupó en el código, me puedo mover en esos 3 niveles dependiendo de quién sea la audiencia. Quizás a la gente que quiere tomar las decisiones solo le interesa el gráfico, quizás a alguien que es el analista quiere ver, por ejemplo, algún número específico, y quizás algún compañero o compañera que quiere ver el código o que lo hice, puedo ir y mostrarle el código directamente. Entonces me permite tener contenido para distintas audiencias al mismo tiempo. Lo otro importante, y esto ya es como más allá de cuarto, es que no todo necesita un título. Hay ciertas herramientas que como que nos obligan a pensar que siempre necesitamos un título para todo, como esto. Uno abre PPT y como haz clic para agregar el título. Y eso genera algo muy raro, y es que algo que sabemos, por ejemplo, tenemos algo que dice resultados, sabemos que son los resultados. Lo que nos importan son los puntos de abajo, y jerárquicamente quedan más pequeños. Entonces, no todo necesita un título, como que hay que tratar de como olvidarse de eso. Y eso hace en ciertas plantillas que a veces repitamos información. Para la gente que ocupó Beamer, fíjense que es como, tengo el título, el subtítulo, como, ¿por qué necesito tantas veces esa información? Entonces, ¿quién dijo que, como que PowerPoint dijo que necesitábamos títulos en las slides? Eso podríamos empezar a cuestionarlo. Lo otro importante es diseñar y no decorar. Diseñar implica función, que lo que estoy haciendo es funcional. De nuevo, las plantillas a veces nos hacen como esta idea, por ejemplo, de que yo tenga este tipo de diapositivas, como que diga resultados, tengo un dato al lado izquierdo y tengo una imagen como de adorno. Pero si esa imagen es relevante, quizás tenemos que pensar en que la imagen sea lo importante y agregamos como los datos específicos que queremos mostrar. Y eso puede hacer que, en el fondo, la imagen no sea una decoración, sino que tenga una acción funcional. Y eso de no decorar hay que tener harto ojo porque de repente uno le gustan cosas y quiere agregarlas porque le gustan. Aquí no se ve, pero caían un montón de logos de Python. Y eso yo podría decir, bueno, me gusta esto, quiero que se vea, pero siempre pensar en que las cosas sean funcionales, o sea, tengan un propósito y no sean que lo estoy poniendo simplemente porque me gusta. Lo otro interesante y importante es mantener un estilo consistente. Y una cosa que permite ahora cuarto es tener este archivo YAML que se llama brand, que me permite definir la paleta de colores, la fuente tipográfica, para cualquier documento de cuarto que yo esté creando en un contexto. Entonces quizás hago unas slides que tienen un documento que también generan un PDF, y puedo en un solo archivo definir cuáles son los parámetros del estilo para toda esa serie de documentos. Entonces lo que está haciendo mucha gente es que la organización crea su archivo brand, donde están todas las cosas definidas, está el logo, etc. Y eso se lo aplica a cualquiera de los documentos que realiza. Lo otro importante es asegurar la accesibilidad. Cuando hacemos slides en HTML, acá no lo voy a poder mostrar porque no es mi navegador, pero le podemos incrustar el texto alternativo para describir las imágenes. Y eso es súper importante cuando nosotros hacemos slides que sean accesibles. Es decir, que no son las personas que van a ver lo que yo estoy mostrando,
puedan entender lo que está ahí. Si yo le pongo texto alternativo, voy a permitir que alguien que tome esa slide pueda, por ejemplo, con su lector de pantalla, leer la descripción de la imagen que está ahí y también entender el mensaje completo. Lo otro, noveno, hacer las slides reproducibles. Ahora no estoy en mi computador, pero lo que iba a hacer en ese momento era que iba a abrir VS Code, iba a apretar render y se iban a ejecutar todas las slides de nuevo. Pero una de las cosas que nos permite Quarto es que como tengo el código y tengo el texto ahí, yo simplemente si quiero hacer una edición le puedo pasar mi carpeta con mi entorno virtual, se lo paso a otra persona y va a poder generar exactamente el mismo set de slides. Y si en el futuro yo quiero hacerlo de nuevo, me van a seguir funcionando en el futuro. Y en la última regla es tener empatía, recordar siempre que las presentaciones son para que las cosas las vea bien la audiencia. Entonces, cuando pensemos en el tamaño de la fuente tipográfica, pensar si la persona que está en la última fila lo va a ver bien. Cuando veamos, por ejemplo, el tema de la selección de colores, asegurarnos que el contraste, pensando en la luminosidad que va a tener la sala, va a hacer que la gente vea bien lo que está ahí. Entonces, eso siempre es importante tenerlo en cuenta, independiente de la herramienta que vayamos a utilizar. Eso sería todo. Ahí había, como les decía, un Particles.js muy bonito, pero ahora solo está la carita triste. No, pero les voy a dejar el enlace para que vean la presentación. Muchas gracias. Aún con el retraso que tuvimos, hay tiempo para un par de preguntas. Si alguien tiene... ¡Qué rápido! La tenías del inicio. No sé si con Quarto has hecho como actividades pedagógicas donde la gente tiene que, no sé, hacer un formulario y quieres como mostrar como gráficos de las respuestas de la gente. Como tipo Mentimeter. No lo sé. Sí, no, lo he hecho como, no necesariamente con Quarto, pero algo parecido, pero como el workaround en ese momento es que la gente mandaba las respuestas a un formulario de Google y yo leía el formulario de Google desde mi sesión de Python y así iba mostrando los resultados. No, creo que no tiene en este momento una opción así como que la gente vaya contestando en vivo, pero siempre se puede abrir un issue en el repositorio para pedir ese tipo de cosas. Gracias. Era la misma pregunta. Perfecto. O tal vez sí se puede crear como un servidor local ahí en el environment en tu computadora y los usuarios tal vez se puedan conectar ejemplo, ahí, ¿no? Sí. Sí. ¿Otra pregunta? Todos tienen la misma pregunta. Sí, a todo el mundo le gustaría que la gente contestara en vivo. En tu ejemplo de las pestañas, si cambias el código, ¿se actualiza el plot? Súper buena pregunta. Voy a volver y lo voy a mostrar. Depende, porque en este caso, por ejemplo, el código que yo tengo acá es de la tabla. Y acá, en el fondo, los bloques de código de Quarto, yo le puedo decir si quiero que me muestre el código y el resultado, solo el código o solo el resultado. Y aquí, por ejemplo, yo le dije que quería solo el resultado. Si yo en mi slide cambio el código, me va a actualizar porque esto no es una imagen que yo haya importado a la presentación, sino que es una imagen que se genera cuando yo le pongo render. Entonces, por eso yo les decía también que es reproducible. En el fondo, si yo le hago cambio el código, se me va a actualizar la presentación. Y eso es útil cuando uno hace presentaciones porque si no tiene que empezar alguien cambió el código, tengo que volver a ejecutar el gráfico, acordarme de cambiarlo en la sesión de presentaciones. Y todos hemos visto presentaciones en que alguien muestra y dice, ay, no, esa no es la última versión del gráfico. Entonces, aquí nos vamos a asegurar que siempre vamos a tener la última versión del gráfico porque el gráfico no es una imagen como que importé, sino que es el gráfico que se genera con el código que yo escribí. Mi pregunta tiene que ver un poco más con la colaboración dentro de la presentación. Si es que existe alguna forma en que mientras yo estoy presentando a otra persona también pueda acceder a mis slides, Sí. Interactuar con ellos. ¿Sí? Sí. Ok. No lo tengo, estoy como no es mi computador. Pero sí, si yo tengo las slides publicadas, yo le puedo pasar a la gente el enlace y cuando la gente se conecta, se le abre la diapositiva que yo estoy en ese momento. Si la estoy yo reproduciendo desde el enlace. Entonces la gente puede ir viendo y puede ir viendo al mismo tiempo que yo estoy mostrando. Eso es súper útil, por ejemplo, para presentaciones online, en que quizás, no sé, yo estoy conectada, no sé, desde un dispositivo que se ve pequeño y quiero verlo al mismo tiempo en mi teléfono, o estoy escuchando desde uno y quiero ver en el otro, entonces sí se puede hacer eso. Ahí lo que hay que tener ojo, siempre probar que
aquí yo la veo apaisada porque, por el proyector, pero si alguien lo abre en el celular va a ver la Cambia el presentación. formato. Entonces lo que va a pasar es que la presentación va a quedar como centrada al medio y me va a quedar espacio hacia arriba y hacia abajo. Entonces ahí como si uno tiene una imagen que quizás aquí se veía bien, pero la imagen como que se salía de mi espacio, la persona del teléfono la va a ver completa porque ve más hacia arriba y más hacia abajo que yo. Ok. También con esa pregunta, ¿qué tan complejo puede ser el código que uno use en la presentación? Si es que se pueden acceder a ¿cómo se dice? Paths dentro de mi computadora, hacer cambios, mostrar a los estudiantes o los colaboradores, ¿se puede hacer eso? Cambiar, por ejemplo, una ruta como de un archivo. Sí, O sí. sea, en el fondo, si está todo dentro de un entorno virtual, todo va a seguir funcionando. El código de cuarto, en el fondo, si uno sabe Markdown y sabe un poco de HTML, como que ya está con eso. El resto Ok. es como... Lo único quizás nuevo es esta idea como de Pandoc. No sé si alguien porque generalmente uno no siempre ocupa directamente Pandoc. Pandoc está en todas partes, pero no siempre uno lo usa directamente. Y tiene alguna sintaxis especial. Y además, por detrás, cuarto lo que ocupa es Lua. Entonces, si uno sabe de Lua, puede como diseñar extensiones y cosas. Pero básicamente es como un Markdown con como que uno le va agregando cosas y uno puede mezclar. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un documento en que pongo cosas en HTML y le meto las fórmulas en LaTeX y lo va a hacer también. Como bien como acogedor, podríamos decir. Me gustaron mucho como la lista de los 10 tips para hacer como buenas presentaciones. Aunque me queda la duda, ¿crees que esto aplicaría como para cualquier tipo de presentación, industria? Porque estaba pensando, por ejemplo, en ambientes más académicos. Yo he estado con varias sustentaciones de tesis donde pues las diapositivas están llenas de fórmulas, de imágenes, como... ¿Crees que hay excepciones a las reglas? Sí, pero también tenemos que pensar qué tanto hace, por ejemplo, no sé, yo defendí mi doctorado hace como 3 semanas y decidí no hacer mi presentación. Mi presentación no... Hice una presentación así, con poco texto. Creo que muchas veces, ya, así como la crítica a la academia, siempre que uno puede, como que uno hereda formatos porque la gente lo ha hecho antes así. Y tenemos esta idea de que, o sea, ¿por qué una presentación académica no puede como ser como pensada en la empatía con el público? Y muchas veces se piensa desde la persona que está exponiendo, que está mostrando sus cosas. Y la está pensando desde su perspectiva. Entonces, claro, hay ciertos contextos en que quizás como pensar estos tips para la audiencia no se hace tanto por una tradición, pero no significa que deberíamos empezar a movernos a hacer presentaciones que sean más amables con el público. Porque en las presentaciones académicas de repente uno le pone una diapositiva que tiene, no sé, 300 palabras y uno así como yo me empiezo como a derretir cuando me pasa eso, como que no soy capaz de concentrarme porque además se genera cognitivamente una disociación entre saber si tengo que leer lo que está ahí o tengo que escuchar a la persona. Si la persona lee lo que está ahí, bueno, vamos al karaoke, pero si no coinciden, el cerebro empieza así como a decir, ¿en qué me concentro? Como lo escucho, la trato de leer y hay uno... como que el cerebro, o mi cerebro como que explota en esos contextos. Gracias. Ya no tenemos tiempo para más preguntas, pero Riva va a estar por acá en caso que quieran hacerle alguna preguntita. Le damos las gracias entonces de nuevo a Riva por la presentación. Y a Cristian por el computador. Y la siguiente sesión comienza ahora en 13 minutos.